¿Cuáles son los malwares más comunes y cómo evitarlos? ¿Sabes cuáles son los malwares más comunes que pueden afectar tu celular o computador? ¿Quieres saber cómo evitarlos? Aquí te contamos. Bienvenidos a Encriptados. Yo soy Juan Pablo Zapata y hoy vamos a ver cuáles son los malwares más comunes y qué podemos hacer para no ser víctima de ellos. El término malware se emplea para denominar los programas o códigos de programación que pueden provocar daños en los sistemas informáticos de manera intencionada y con un objetivo. Conocer los diferentes tipos de malware es esencial para poder identificarlos y saber cómo enfrentarse a ellos. El objetivo más frecuente de los diferentes tipos de malware es sacar beneficio económico, pero también hay algunos que se utilizan para obtener datos personales de los usuarios. Conozcamos entonces cuáles son los 5 malwares más comunes. Número 1. Virus informáticos. Este tipo de software malicioso tiene como objetivo alterar el funcionamiento del dispositivo en el que se instala y necesita de alguien que lo distribuya de un equipo a otro. Se puede pasar tanto de manera intencionada como accidental, siendo esta última una de las formas más frecuentes de hacerlo. Para evitarlo debemos tener cuidado de los lugares de donde descarguemos aplicaciones o documentos. Hay que tener cuidado con el sitio de descarga, ya que el programa puede tener tanto virus leves como muy severos. Número 2. Ransomware. Este malware lo que hace es bloquear el acceso a lo que quiera de nuestro ordenador. Bien puede bloquear el acceso completo al ordenador o archivos y carpetas concretas. En caso de tener un ransomware, un pirata informático nos pedirá un rescate para liberar los accesos que pueda haber captado. La mejor forma de evitarlo es no guardar información confidencial dentro de los ordenadores o tener una copia de seguridad, o mejor aún, guardarla en un disco duro extraíble. Número 3. Gusanos informáticos. Otro de los tipos de malware más comunes son los gusanos, llamados así por su capacidad para moverse y copiarse de unos equipos a otros, ya sea por dispositivos de almacenamiento como una USB o por archivos adjuntos de correos electrónicos, descargas de programas o sitios web fraudulentos. Y bien, la mejor solución para eliminarlos por completo es, en primer lugar, tener un antivirus y segundo, no hacer clics en enlaces que nos llegan al correo electrónico. Además, tener cuidado con las USB que conectamos a nuestros dispositivos. Número 4. El spyware. El spyware informático se instala en el dispositivo afectado para espiarte. De esta manera, puede obtener datos e información de todo tipo almacenada en el mismo, además de observar la actividad del usuario sin su consentimiento. Se puede propagar a través de descargas y correos electrónicos de los considerados como spam. La mejor forma de evitarlo es tener cuidado con la información que nos llega al mail, crear contraseñas seguras y fuertes y mantener los dispositivos actualizados. Número 5. Virus troyanos. Los troyanos son otro tipo de software malicioso que se cuela como una especie de caballo de Troya en los sistemas, ya que aparentemente es inofensivo. Funciona en un principio en segundo plano y, dependiendo del tipo de troyano que sea, puede provocar diferentes daños, como borrado de datos o instalación de algún tipo de malware. Para evitarlo debemos ser precavidos con los enlaces externos que nos llegan al correo o por mensaje de texto, evitar ingresar a páginas de series o películas gratuitas y manejar un antivirus. En conclusión, existen muchos virus informáticos y malware en el mundo digital. Para evitarlos debemos mejorar nuestros hábitos de ciberseguridad y ser muy precavidos en todo momento. Si te gustó este video, no olvides compartirlo y darle like. Yo soy Juan Pablo Zapata y no olvides que en Encriptados nos tomamos en serio tu privacidad.